Y buenas noches con todos ustedes presentes. Estamos muy satisfechos de tenerlos aquí escuchando un podcast más de este grupito. Bueno, hoy hablaremos un caso de Ecuador. En este caso hablaremos sobre los 4 niños desaparecidos en Guayaquil. No sé si has escuchado ese caso. Ese caso es muy sonado hoy en día todavía, actualmente, porque eso sucedió el 8 de diciembre del 2024, el año pasado literalmente, cuando desaparecieron 4 niños, y solo porque salieron por lo que yo he visto por las noticias, ellos salieron a jugar una tarde de fútbol y nunca aparecieron. Los papás estaban muy preocupados y desde ahí se dio a notar ese caso. Fue un caso muy impactante, por lo que yo pude saber. Sí, Tyler, buenas noches. Sí, como lo comentamos, este caso es muy interesante, por lo tanto trajo mucho revuelo lo que es en el estado ecuatoriano, ya que se investigó a fondo y a la final no se llegó a una conclusión concreta, lo que también salió el abogado de los militares a dar declaraciones, lo cual no concuerda con los hechos que se ve en cámara. Por ejemplo, para los que no sepan, este caso se dio a notar el 8 de diciembre cuando desaparecieron estos chicos. Desaparecieron 4 niños entre 11 y 15 años. Uno era Saúl, Steven, Josué y Ismael. Steven era un niño de 11 años y los demás eran entre 14 y 15, por lo que puedo entender. Sí, Saúl Alboreda de 15 años y los hermanos Ismael y José Arroyo eran de 15 y 14 años. Entonces rondan por esas edades. De hecho, había una noticia que salió el 31 de diciembre en muchos canales de televisión, cuando la fiscalía confirmó que había encontrado restos calcinados en zonas rurales. Y de verdad, ¿cómo se llama? Se podría decir que recogieron esos cuerpos, los llevaron a medicina legal y estaban en investigaciones, cuando creo que en algunos días, no recientemente, creo que dijeron que eran los 4 niños desaparecidos, pero no sabemos un por qué, ¿por qué sucedió eso? Claro, los militares los agarraron, ¿no? Entonces sí, ellos se lo llevaron. En un operativo. Exactamente. Me parece que les bajaron del bus, correcto. Tuvieron sí, violaron sus derechos humanos, por lo que pudimos ver. De hecho, yo vi no solo en las noticias, sino también en sitios web como TikTok, Instagram, en Facebook, donde se sonaba bastante este tema, porque, por lo que sabemos, este tema ha conmocionado a todos, ha sido un impacto muy fuerte en la sociedad actual, en todo el país, porque, imagínense solo que, uno de sus familiares, un grupito de sus familiares desaparezca así de la nada, sin saber el por qué, y que de la nada después de algunos días los encuentren por ahí, yo qué sé, algunos cuerpos, y que confirmen su muerte. Es muy sospechoso, ¿por qué tomaron esa decisión los militares? Y todavía salen investigaciones de que dicen que los militares no tienen nada que ver, que los dejaron ahí botados, pero aquí hay gato encerrado. Claro, se decía incluso que eran para silenciarlos, porque cometieron hartos atroces con ellos, pero supuestamente atentaron contra su vida por silenciarlos a ellos. De hecho, había un señor que dijo que él era testigo, que, salió esta noticia, este audio así de la nada, de que había un señor que había hablado con uno de los niños por teléfono, llamando a uno de los papás, diciendo que pedían ayuda, que los militares los tenían, ¿cómo se podría decir? Retenidos, violando sus derechos, se podría decir, pero no sé si será verídico eso. Yo creo que sí, porque, eso ya lo sabe casi todo el país. Claro, de hecho hubo una protesta en las calles exigiendo justicia por la desaparición de los 4 niños, porque se estimó que fue una desaparición forzada. De hecho, para un canal de televisión que creo que, si mal no recuerdo, creo que fue Coavisa, que fue que entrevistó a uno de los a uno de los niños,
a uno de los familiares de los niños, se podría decir. Claro. No sé. Yo siento que este caso ha sido muy grande, porque, o sea, literalmente las personas ahorita tienen miedo de salir a las calles, tienen miedo de que se vienen sus derechos por cualquier cosita, porque ni siquiera sabemos el porqué de esto, o sea, porque eran niños menores de edad y no tenían ni antecedentes penales, no hacían nada malo, solo eran niños, pero un porqué, necesitamos un porqué. Claro, bueno. Y además, ¿cómo se podría decir? Creo que hubo también un debate nacional sobre el uso de las fuerzas militares en zonas urbanas, o sea, de los poderes que ellos tienen y del cual abusan de las personas. Claro, de hecho esto no es un caso aislado. Están detenidos los 16 militares involucrados en este caso. Están bajo custodia. Porque se identifican los cadáveres que son de los niños vivos, se identificaron con el pasado de los días. Exactamente. Bueno, como decían también, el último señal de vida de los niños forma parte de un testimonio que de los padres del niño, de los hermanos Arroyos, dice que recibieron una llamada de un desconocido advirtiendo que fuesen a buscar a los menores que conduce a la base de Taura. Ese fue lo último que supimos de ellos. De hecho, este caso es muy parecido a este caso que fue de años anteriores, hace añísimos, se podría decir, entre 1900, no sé si te acuerdas este caso de los hermanos Restrepo, que fue casi lo mismo, que desaparecieron así de la nada y ni siquiera se encontraron sus cuerpos. Es muy parecido. No tenía idea, pero qué interesante, ¿no? Bueno. El caso nos deja con muchas más preguntas que respuestas. Más allá de los análisis forenses, de las investigaciones oficiales, lo que debemos olvidar de que detrás de este caso hay familias devastadas. Hay una sociedad conmovida y una urgencia de respuestas claras y en una acción contundente. Nosotros como una sociedad nos corresponde no solo exigir justicia, sino también garantizar que casos como este no se repitan, porque nos deja muy afectados prácticamente a todos los ecuatorianos, sabiendo que las mismas Fuerzas Armadas están atentando contra la vida de sus propios compatriotas. Bueno, pues también que mantengamos viva la memoria de estos niños, que nos comprometamos a proteger a los más vulnerables. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, que es un tema muy, muy importante de analizar. Bueno, les invito a compartir esta historia, que sobre todo a ser parte del cambio. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ti también, Justin, por haber estado en este podcast, que es de suma importancia para que todo el mundo sepa que en cualquier momento no podremos regresar a nuestras casas sanas y salvos. O sea, por eso es muy importante que sepan sobre este caso, para que tengan precauciones y no dejen salir a los niños solos. Correcto. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye.